¿Cómo están, queridos amigos? Una vez más nos encontramos para poder repasar nuestra lección de escuela sabática. Justamente aquí lo tengo. Este trimestre estamos estudiando el gran conflicto. Bienvenidos a la escuela sabática, la escuela más grande del mundo. Y hoy vamos ya por la última parte de la lección. Ya está cobrando una forma más conocida el estudio que hemos ido teniendo durante estas semanas. Hoy hablaremos del santuario. Y qué maravilloso poder tener el conocimiento de este santuario. Así que no se olviden de suscribirse aquí y también dar me gusta y compartir este estudio con todos sus amigos, conocidos, quienes cada sábado les gusta enseñar la lección de escuela sabática y tener un bosquejo. Así que sean todos cordialmente bienvenidos a nuestra comunidad adventista, a la comunidad que estudia la Biblia con un estilo sistemático avanzado para aquellos quienes ya pertenecen a la familia adventista del séptimo día y también para aquellos que van a ingresar a la familia a través de su bautismo. Sin más que decir, vamos a iniciar en esta hora con el repaso de nuestra lección, pero antes vamos a encomendarnos a nuestro Dios. Santo y maravilloso Padre, muchas gracias porque hoy vamos recibiendo mayor luz en relación al mensaje que has compartido con tu pueblo, el pueblo adventista, para proclamar a las naciones sobre el pronto advenimiento de Jesús, pero también acerca del juicio, que es el tema que esta semana hemos ido estudiando. Inspíranos, por favor, acompáñanos, guárdanos y protégenos. En el santo y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos entonces rápidamente a iniciar con nuestro estudio de la lección de escuela sabática y queremos compartir el título de esta semana. Estamos en la lección 8 y el título es Luz desde el santuario. Hay una luz que desde el santuario nos va a brindar todo lo necesario para que nosotros podamos obtener el conocimiento y los pasos a seguir para la salvación. Como hemos detallado la lección de esta semana, vamos a ver a continuación. Vamos a colocar aquí el mouse, ahora sí. La lección de esta semana tiene por título Luz desde el santuario y este es el texto central. Recuerden que al final nosotros analizamos el texto central. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, 1 y 2. Al final vamos a dividir nuestro texto central en las partes correspondientes del estudio de esta semana. Vamos a la temática de la lección. Hemos dividido en tres temas, santuario, juicio y justificación para un mejor entendimiento. Recordamos que en la parte de abajo está el enlace para que puedan descargar la hojita del bosquejo con esta misma secuencia que estamos proponiendo para ustedes. Los temas de distribución: santuario tenemos el día domingo, justicia el día lunes y martes, la justificación miércoles y el día jueves. Así que sin más que decir, vamos con las preguntas introductorias que nos van a ayudar a comprender la lección de esta semana, pero antes una pequeña introducción que vale la pena mencionarlo. Este cuadro lo vimos la semana pasada, pero permítanme aquí colocarlo de manera completa para que puedan ustedes tener la idea completa. Este cuadro nos presenta la lección de escuela sabática y tiene como propósito darnos a entender que hay una profecía de Daniel 2:7 y principalmente la 8, donde el cuerno pequeño hace su voluntad y trata de destruir al pueblo de Dios por 2300 tardes y mañanas hasta que el santuario sea purificado, y en Daniel 7 entendemos que el santuario es el santuario celestial. Punto de partida para nuestro estudio de esta semana y para la conformación de la doctrina del santuario celestial. Y ahora vamos a ver a qué se refiere el tema del santuario celestial. Vamos entonces con las preguntas. Primera pregunta: ¿qué es el santuario? Y vamos aquí. Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios. Así lo haréis. Dios encomendó a Moisés tener un tabernáculo, pero este tabernáculo sería la copia de lo que está en el cielo.
Dios le mostraría el modelo y Moisés tendría el modelo del cielo y lo haría en la tierra. De aquí el concepto del santuario. Lo que vemos en la tierra es una copia de lo que está en el cielo, o un complemento, podemos llamarlo de muchas maneras, pero el santuario terrenal era una predicación, una profecía de las cosas que iban a acontecer en el proceso de la salvación. Muy bien, aquí tenemos entonces algunos pensamientos. ¿Qué es el santuario? Aquí tenemos el concepto de la administración. El santuario es un espacio donde se administraba algunos puntos específicos. Vamos a leer. La Biblia nos enseña que el santuario terrenal tenía un modelo principal que estaba en el cielo. Eso lo percibimos en este versículo y otros versículos que nos menciona la lección de escuela sabática, que puedes revisarlo, por favor. Hemos seleccionado solamente uno para que puedan ustedes tenerlo como referencia y acuñar otros más. Número 2. El propósito era administrar sacrificio, perdón y justicia. ¿Qué es el santuario? Un lugar, un modelo que tiene su modelo principal en el cielo, donde se administraba perdón, justicia y sacrificio. Y que en Daniel 8:14, indudablemente en el cuadro que vimos inicialmente, tendría una puesta en escena después de un tiempo profético, 2300 tardes y mañanas. Pero, ¿y antes qué? Lo que pasa es que antes el santuario cumplía una función conocida como la recepción de los pecados. Todos los pecados se acumulaban en el santuario, así como ocurría en el santuario terrenal. Y pasado el tiempo, 1844, comenzaría una nueva etapa sumamente importante, sumamente vital para el proceso de la salvación. Por eso, luego de las 2300 tardes y mañanas, vamos a encontrar que lo que viene después es la parte final del proceso de la salvación. Vamos adelante. La segunda pregunta: ¿en qué consiste el juicio celestial? Hemos visto que el santuario administra juicio, administra sacrificio, administra el asunto de la salvación. Ahora, todo esto tiene que ver con un juicio y vamos a responder en esta segunda parte en qué consiste el juicio celestial. Vamos con Levítico 16:21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, que estaba vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Vamos a ver aquí un concepto de transferencia, ¿ok? Ese es el concepto que maneja el tema de la justicia. El juicio se realizaba en el lugar santísimo, no en el lugar santo. El lugar santo era la actividad de todo el año donde se llevaban los corderos, donde se confesaban los pecados, pero el juicio se realizaba en el lugar santísimo y una vez por año. Se realizaban las mismas actividades, confesar los pecados, los sacrificios, pero había más componentes. Por ejemplo, el caso de los 2 machos cabríos, uno para Jehová y uno para Azazel. Y el concepto del pecado era que el pecado era transferido. El pecado se transfería. El pecado se perdona únicamente a través de la sangre. Yo transfiero mi pecado a Jesús. ¿Cómo transfiero mi pecado a Jesús? Bueno, yo no lo hago, esto lo hace Dios. El hecho de que Jesús sea un ser humano, el hecho de que Jesús sea hombre de la raza humana, hace posible de que Él reciba mi sangre pecadora. Él lleva sobre sí la sangre del pecado. Él no es pecador, pero Él lleva la marca de la raza caída, lleva sobre su cuerpo, sobre sus venas, la transferencia de mi pecado hacia Él. ¿Ok? Entonces, yo cuando confesaba mi pecado en el corderito, estaba transfiriendo mi pecado, mi culpa al cordero, y el cordero sacrificado era llevado al santuario, al lugar santo. Y una vez al año, el pecado que era transferido al lugar santísimo, el pecado del santuario, se tomaba y a través de la sangre se transfería para un lugar fuera del santuario. Es importante comprender esto,
Porque mientras que el lugar santo recibía el pecado de la nación, del campamento, el lugar santísimo quitaba el pecado del campamento y como consecuencia de los que confesaban su pecado y exterminaba el pecado, finalizaba con el pecado. Por eso el tema del santuario es maravilloso, porque ahí encontramos paso por paso lo que costó la salvación y lo que, sin duda alguna, era el proceso de la salvación, detalle por detalle. Impresionante. ¿Qué más tenemos? Era tiempo para dar cuenta de todo cuanto se hizo, sea bueno o malo. Era momento para reconocer delante de Dios cómo estaba yo, cuál era mi perspectiva. Era un momento para que yo pudiera comprender hacia dónde tenía que ir. Era un momento donde yo reflexionaba y decía, yo estoy mal, necesito un Salvador, voy al santuario, voy a dejar mis cargas en el santuario. Era un punto importante. Para impartir castigos y regalos debe haber un juicio antes. Dios es justo y Él se caracteriza por ser justo. Y en el proceso de la salvación, la justicia tiene que ver mucho. Porque la justicia va a declarar que Dios siempre tuvo la razón. Por eso se hace un juicio. Aquí quiero hacer una pausa para poder comprender por qué la noticia del juicio es bueno. El ser humano nació condenado a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, nos dice Romanos. Tú y yo nacimos con la paga que es la muerte. Tenemos que pagar, que es nuestra vida. Esto a causa del pecado de nuestros primeros padres. Es decir, todos estamos condenados a una cadena perpetua. Todos estamos condenados a la cadena perpetua de la muerte. Entonces nuestra vida gira en torno al cumplimiento, de la cadena perpetua que es la muerte. Solo que pasa algo. En la cadena perpetua, mientras se va a ejecutar ya el juicio, aparece un abogado y me dice, Fernando, ven. Sí. Te voy a hacer un juicio. Yo soy tu abogado. He abierto tu caso, hemos ido al juez y el juez ha aceptado tu caso para juicio. Y yo sonrío, porque el hecho de que haya un juicio dictamina que mi sentencia va a ser reducida. El hecho de entrar al juicio hace de que yo tenga la oportunidad de que la cadena perpetua deje de ser cadena perpetua y se reduzca, aún así sean 50, 60 años. Voy a salir de la cárcel. Considerando que cadena perpetua es hasta que uno muere en la cárcel, ¿no? Tomando este concepto, creo que en algunos países no es así. Cadena perpetua es un máximo de 50, 80 años. Pero aquí estamos tomando el ejemplo de que cadena perpetua es hasta que mueras en la cárcel. Entonces, como consecuencia, yo estoy feliz porque yo, condenado a la cadena perpetua, ahora tengo la oportunidad de tener un juicio y el juicio me da a mí la oportunidad de romper esa cadena perpetua. Por eso cuando Jesús murió en la cruz, nos dio la oportunidad de entrar al juicio. Y si tú entras al juicio, qué maravillosa noticia, porque si tú entras al juicio, entonces eso significa que el juicio va a ser que tu abogado, que es Cristo Jesús, luche en el juicio y te dé a ti la absolución de tu condena. Obviamente tengo que obedecer lo que el abogado me dice, más aún tengo que hacer lo que el abogado hizo y me dijo, lo que tengo para hacer. ¡Qué maravilloso! Ese es el concepto de la justicia, es el concepto del castigo, el concepto del juicio que se está llevando. A esto lo conocemos como el juicio investigador, desde Adán, el primer ser creado, hasta el último. Solamente entran al juicio los que aceptan la salvación a través de Cristo Jesús. Esa es una buena noticia, pero también es una noticia alarmante, porque si yo tengo familiares que no aceptan a Cristo, no van a poder entrar al juicio. Por eso nuestra labor como pueblo adventista es predicar el evangelio a través de los remedios naturales, los 8 remedios naturales, a través de la institución educativa, a través de los programas de salud, de los hospitales, a través de las campañas de evangelismo, a través de los programas de conquistadores, aventureros. Por eso es que nosotros predicamos el evangelio para que la gente entre al juicio. Hoy las personas entran al juicio
como dice Juan 3, 3 y 3:5, a través del nuevo nacimiento. Nacimiento del agua y del Espíritu. Ese es el don maravilloso que Dios nos ha dado como pueblo adventista. Y es por eso que necesitamos nosotros predicar estas verdades. Pero para predicar tenemos que conocer de manera tan sencilla. Ya que sabemos el concepto sencillo, ahora sí, vamos agregando detalles, vamos agregando información que va a embellecer el mensaje que ya es bello en sí, que ya es maravilloso en sí. ¡Qué impresionante! Vamos. Y esto nos lleva a una siguiente pregunta. ¿Cómo seremos hallados justos en el juicio? Ya nos hemos adelantado, ya hemos visto en qué consiste el juicio. Ahora vamos a ver cómo somos hallados justos. Hebreos 10:19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. ¿Cómo somos hallados en el juicio? Bueno, existe un camino abierto para alcanzar justicia. ¿Quién es ese camino? Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo es el camino que nos lleva a la salvación. ¡Qué maravilloso! Y Él, al ser el camino, es quien nos brinda la salvación. Este camino tiene relación con el arca del pacto. Indudablemente sí. Cristo abrió, dice Apocalipsis 11:19 en adelante, que cuando Cristo entró al lugar santísimo, abrió el arca. Abrió el lugar santísimo y se vio el arca. ¿Y qué está en el arca del pacto? Los mandamientos, el maná, la vara de Aarón. Entonces, el camino tiene relación con el arca del pacto. Y Jesús nos dice qué hacer. Él, como explicamos anteriormente, como parte de la raza humana, Él lleva sobre sí la sangre del ser humano. El hecho de tener la sangre hace que nosotros podamos confesar nuestros pecados. Él obedeció. Como parte de la raza humana, Él se convierte en nuestro sustituto, en nuestro representante. Ahora, Jesús obedeció y como Dios nos invita al santuario. Él abrió el camino al santuario. Él es nuestro representante. Es maravilloso decirlo. Al comienzo no, pero es maravilloso decirlo. Él es nuestro hermano mayor, que está allá arriba y va a hacer todo lo posible para que sus hermanos menores y sus padres, considerando a Adán y Eva como los padres de la raza humana, sean salvos. Pero tenemos que confiar en Él, tenemos que ir en Él para ser justificados. Por eso el texto bíblico nos decía, teniendo libertad a través de Cristo, por la sangre de Cristo, la sangre humana. Y eso es lo maravilloso, Jesús es ser humano. Él es el Cordero que lleva nuestra sangre. Pero ¿qué más? El sacrificio es perfecto. ¿Pero por qué es perfecto? Por dos motivos. Por la vida pura de Cristo que refleja el amor a una raza caída. La vida pura de Cristo describe que su ley es santa, es sagrada, es maravillosa, es perfecta. Pero también, por otro lado, la vida perfecta de Cristo tiene que ver con su muerte en la cruz, que refleja la atrocidad del pecado del cual el ser humano puede ser salvo. Estaba leyendo con mi hijita, haciendo los cultos por las noches, leyendo La vida de Jesús de Elena G. de White, un libro de colportaje que lo conseguí en el 2009 mientras colportaba y lo guardé para un futuro y hoy mi hijita pues valora y atesora. Y leíamos allí que en los momentos finales de Cristo el diablo insistía a través de las burlas para que Jesús obrara un milagro y se salvase. El diablo no dejó de luchar hasta el último minuto de manera tan cruel con Cristo. Y parece penoso esto, pero después vemos a Jesús, el campeón de los campeones que se puso de pie. Y decimos, cuán grande es Dios, cuán grande es Jesús. Y yo quiero ser como Jesús. ¿Tú quieres ser como Él? Sin dar marcha al pecado, sin permitir que el pecado ejerza en ti su influencia, así como pasó con Jesús. Ese es nuestro desafío, ese debe ser nuestro sueño, ser como Jesús. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravillosa noticia! Así que hemos visto, tenemos ahí el tema del juicio, tenemos el tema del santuario y tenemos el tema de la justificación en el estudio de esta semana. Vamos con el análisis de nuestro texto principal. Dice así, Hebreos capítulo 8,
versículos 1 y 2. La parte azul o celeste representa justamente la primera parte, lo que es el santuario. La segunda parte, que es la parte amarilla, representa la segunda parte de nuestro estudio, que sería la justicia, y la parte roja representaría la justificación. Así que vamos a leer, ¿ok? Vamos a leer esta parte de la palabra de Dios. Vamos a colocar aquí un poquito. Ahora sí. ¿Qué nos dice nuestro análisis? Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote. El concepto del santuario está allí, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, que a través de su justicia, de su vida pura, de su vida santa, de nosotros haber tenido en él un medio de salvación, él está en el cielo con el trono junto al Padre. Y finalmente, y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre, para salvación de nuestros pecados. ¡Qué maravillosa noticia! ¡Qué maravillosa información tenemos nosotros aquí! ¿No crees tú que Dios es maravilloso? Impresionante todo lo que Dios hace por ti y por mí. Vamos a ver el resumen. El santuario celestial. En el santuario celestial, en el lugar santísimo, el juicio ha iniciado y la buena noticia es que Jesús es nuestro abogado. Este resumen está hecho con los títulos de la lección de la semana, que manifiesta lo que hemos estudiado en ese santuario maravilloso, donde se administra la salvación, donde se administra muchas cosas maravillosas, donde se administra la justicia, el amor de Dios. En el lugar santísimo, a donde Jesús, el único ser humano, está presente allí. El juicio ha iniciado para buena noticia, para que tú y yo no seamos más condenados a la cadena perpetua, de la muerte, a la muerte eterna. Porque la buena noticia es que Jesús es nuestro abogado. Si hoy fueras al cielo, ¿cuál sería tu caso? ¿Cómo estarías tú delante de Dios? ¿Cómo leería el cuadro ahí el Señor? ¿Cómo leería? ¿No crees que es motivo para esforzarnos? ¿No crees que es motivo hoy para hacer un alto a nuestras vidas y poder tomar decisiones de vida? Hoy tenemos que orar cada noche imaginando que pudimos haber ido al cielo, pero ¿cómo estamos nosotros allí? El camino que nos lleva al cielo es Jesús y los pasos para avanzar son guiados por sus mandamientos. Claro que sí. El camino al cielo es Jesús. Seguir sus pasos es obedecer. El concepto de la obediencia es maravillosa. El concepto de la obediencia es importante porque la obediencia nos dice, Dios, tú tenías razón. Siempre tuviste razón. El diablo no, tú, tu palabra, tu ley. Por eso yo quiero guardarla. ¿Por qué no le decimos al Señor, recíbeme como un instrumento tuyo? ¿Por qué no le decimos al Señor, yo quiero seguir los pasos de Jesús? Yo quiero ser como Jesús. Hemos llegado a la parte final de nuestro estudio, seguros de que por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, tenemos acceso al lugar más importante, al control de vida y muerte. Pero únicamente nosotros vamos a poder alcanzar salvación si es que tú y yo comenzamos a seguir y a vivir como Jesús siguió y vivió. ¿Qué te parece si oramos para finalizar con nuestro curso en esta mañana, con nuestro estudio? ¿Qué te parece si le pedimos a Dios que sea Él quien nos dé ese lugar que necesitamos en el corazón, ese lugar que necesitamos abrirle para que Él entre, nos inspire a ser obedientes a nuestro Dios y podamos decir, Señor, tú siempre tuviste la razón? Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias porque en tu palabra encontramos grande enseñanza, encontramos muchas cosas maravillosas, Padre. Ayúdanos, por favor, con la sabiduría celestial a comprender más y más profundamente el gran amor a través de la historia, a través de la profecía, a través de las doctrinas y gloriarnos, Padre querido, con tu perfección. Enséñanos el camino a seguir. Inspíranos, por favor. Acompáñanos y guárdanos. Te pedimos estos favores, Padre, no porque lo merezcamos, sino porque te necesitamos.
porque reconocemos que somos limitados, hay pecado en nuestras vidas, fallamos una y otra vez, caemos, pero tú nos invitas a levantarnos, tú nos invitas a ponernos en pie y darte el primer lugar. Inspíranos, por favor, instrúyenos y guárdanos. Te pedimos tu cuidado y tu protección, no porque lo merezcamos, sino lo hacemos confiando en el santo, en el dulce, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. El Señor pueda bendecirte en esta hora, el Señor pueda acompañarte y darte paz y misericordia. Nos despedimos hasta la siguiente semana. Vamos a tratar estos días de hacer un reel para poder planificar algunas actividades a futuro. ¿Sí? Queremos tener la lección en vivo para que tú puedas mandar tus preguntas, tus comentarios y poder tener un momento de interacción. Y nos gustaría también hacer mucho más. Oremos como comunidad para que el estudio de la palabra de Dios siga creciendo. ¿Está bien? Nos despedimos hasta la siguiente clase, que es la clase número 9 ya de nuestra lección de escuela sabática. Nos vemos. Bendiciones.